Una vez se abre Unity, creamos una carpeta nueva de proyecto. Eventualmente las carpetas de proyecto siempre estarán creadas en la primera ubicación que nosotros hayamos definido. Entonces aquí en este caso vamos a cambiar la ubicación y yo la voy a dejar directamente en una carpeta que se llama Sena Tránsito. Aquí voy a crear una carpeta de base, es decir, una carpeta donde estarían alojados los diferentes proyectos de este taller. Entonces aquí yo creo ya un proyecto de base, un proyecto como tal en el que trabajaremos nosotros en esta primera instancia. Obviamente hay que se sobreentiende pues que cada carpeta de proyecto que se cree pues simplemente va a quedar en esta ubicación de base que hemos definido en la parte de abajo en ubicación, y va a ser excluyente de las demás carpetas. Una vez la hemos creado, pues Unity se cierra parcialmente, digamos que no aparece ninguna ventana ni elemento de interfaz, pero simplemente es porque está recompilando. Fíjense que aquí ya aparece un primer elemento de la interfaz, y es que está recompilando scripts y está generando todos los recursos necesarios para este nuevo proyecto que se está generando. Entonces una vez ha terminado de hacer esta compilación o esta recopilación de elementos de recursos, se abre la interfaz de Unity, y pues dependiendo de la capacidad, velocidad del equipo, pues obviamente tardará más o menos. Entonces aquí vemos nuestra interfaz de Unity 5.5. Aquí simplemente voy a adaptar un poquitico la interfaz para empezar a hacer la importación de assets. Entonces se pueden importar directamente utilizando el Explorer de Windows o el sistema operativo que estemos manejando, y en este caso el primer paquete de recursos que voy a importar es precisamente el paquete de Euphoria Unity. Este paquete, una vez lo reconoce Unity, pues van a ver ustedes, nos muestra todos los archivos y la estructura de archivos en la que está compuesta. Una vez se verifica, por decirlo de alguna manera, entonces simplemente le decimos que nos importe nuestro paquete. En este caso el paquete de Euphoria prácticamente tiene todos los elementos con los que nosotros podemos llegar a trabajar, y simplemente podría decirse que ya a partir de este paquete base nosotros podemos iniciar con un proyecto de realidad aumentada. Obviamente, y como ya vieron en el Explorer de Windows, existen otros paquetes que son los ejemplos y los target o marcadores de imagen. Entonces en este caso, una vez se importa, lo que va a hacer Unity es simplemente pues dejarlos alojados en una carpeta de access, que es precisamente lo que ustedes están viendo. Una vez los aloja, él empieza a hacer como una evaluación de todos los recursos, principalmente los scripts, ya que son los elementos que son más susceptibles de tener, no digamos que de tener errores, porque cualquier elemento puede tener errores, sino de generar conflicto en el proyecto. Entonces aquí hemos importado, y fíjense que en la primera parte en consola nos aparecen los elementos con una señal de advertencia, y esto podría indicar simplemente o elementos que hay que corregir, elementos que hay que tener cuidado, o en ocasiones se refiere también a elementos de script que deben ser adaptados a las nuevas características de sintaxis que puede llegar a tener en este momento. Aquí importo el recurso de image targets, que contiene básicamente los marcadores que se van a utilizar. Eh, Algunos elementos de estos redundan, es decir, ya estaban presentes en el primer paquete, y vamos a ver cómo nos lo referencia Unity. Unity nos dice, por ejemplo, en la parte derecha new, que significa que es un nuevo elemento que no está presente. Y cuando no me subraya, cuando no me selecciona las casillas de ciertos elementos, es porque ya están presentes en el proyecto. Entonces, pues en este caso preferiblemente
dejar como está y darle que importe. Cuando se trata de actualizaciones, pues en ese caso sí, posiblemente lo más conveniente sea importar todo nuevamente. Pero digamos que en algunos proyectos esto resulta un tanto delicado porque habría que revisar detenidamente la compatibilidad primero y dos, la cantidad de elementos que está importando. Entonces a veces las actualizaciones resulta mucho más prácticas hacerlas desde cero, es decir, borrar todo elemento antiguo e importar la actualización. Por lo menos en Unity puede resultar siendo un problema. Bien, aquí vemos los diferentes componentes de la carpeta y aquí vemos una primera distribución de escenas. Cuando ya he importado el proyecto, pues se puede hacer ya el seteo del proyecto como tal. En una primera instancia es hacer un switch o, por decirlo de alguna manera, hacer una preconfiguración de la plataforma de exportación. Aquí lo que acabo de hacer es coger las escenas que forman parte de este proyectico, las que ya están presentes de manera predeterminada, las ubico dentro del panel de seteo de compilación y posteriormente selecciono la plataforma Android y oprimo el botón de switch para que Unity cargue todos los recursos que son necesarios para compilar a partir de esta plataforma Android. Obviamente todos los recursos se van a adaptar a esta plataforma de publicación. No significa, por ejemplo, que imágenes originales cambien de resolución, simplemente que Unity va a hacer una preconfiguración de tal manera que cuando se publique todos los elementos estén optimizados para esta plataforma. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que ya terminé de hacer el switch y a partir de aquí nosotros podemos, por ejemplo, escoger tamaños, escoger diferentes opciones, pero y que van a ser obviamente relativas simplemente a esta plataforma. Abrimos una primera escena, damos play. En este caso abrimos la escena que está configurada para iniciar de primeras, ¿sí? Y esta primera pantallita que aparece, que es screen, tarda un tiempo en reproducirse. Luego la pantalla de image targets, aquí nos dice que Vuforia no tiene una llave de acceso, una licencia, una llave, una clave para poder acceder a la plataforma. Entonces, inicialmente, y es lo que vamos a ver, tenemos que haber creado, o por lo menos dentro del proceso ya tener muy claro que hemos creado dos elementos fundamentales. Una es una cuenta de Vuforia. Obviamente para poder descargar el paquete debemos haber creado una cuenta en Vuforia, una cuenta de desarrollador. Entonces uno accede a la cuenta de desarrollador y lo que primero hace es crear una especie de proyecto. Podría decirse que es como un proyecto y que Vuforia lo va a entender como simplemente una categorización de lo que nosotros vamos a hacer de desarrollo. Ingresamos como usuario y en esta categorización pues nosotros simplemente le podemos dar un nombre y inmediatamente Vuforia va a generar un número, un serial. Aquí vemos en este espacio de librería, pues digamos que la librería nos ofrece a nosotros la alternativa de ver algunos elementos relativos a lo que se puede desarrollar con Vuforia. Eh, Tarda un poco en ingresar, por lo menos depende muchísimo de la capacidad de internet. En este caso la librería nos estaría mostrando en una primera parte todos los elementos que pueden ser necesarios como plugins y este tipo de cosas. Aquí estoy ingresando a la sección de desarrollo y aquí vemos precisamente el administrador de licencias. Entonces yo ya tengo una serie de licencias, por lo menos con este usuario que es mi usuario personal, y aquí voy a adicionar una llave de licencia. Escojo la opción de desarrollo
En este caso le pongo un nombre al proyecto. Aquí uno asumiría que es un proyecto por aplicación. Entonces en este caso es Taller Buforia 2 y desarrollo, licencia para desarrollo, siguiente. En la opción de siguiente pues siguen algunos elementos de configuración, pero específicamente nos dice una serie de características. Confirmamos que eso es lo que queremos y finalizamos. Entonces aquí nos aparece precisamente Taller Buforia 2. Si damos clic nos aparece inmediatamente un esquema donde está precisamente la llave de licencia. Las características, simplemente copiamos este texto, esta línea de texto, vamos a Unity, ingresamos, en este caso yo voy a ingresar a la escena que ya posee un elemento de Vuforia que es la cámara. Entramos a la configuración, ingresamos la llave y listo. Entonces esto lo que nos ha permitido, y es lo que tiene el elemento ARC cámara, es que cuando nosotros entramos a editar este objeto prefabricado, él va a quedar inmediatamente con esta llave de licencia. Hay otras configuraciones que veremos más adelante, y es que si tenemos unos paquetes de marcadores propios, pues los dejamos activos en esta configuración para que podamos trabajar. Aquí tarda un poquitico en trabajar. Vamos a darle otra vez play y aquí estoy yo mostrando mi celularcito con un marcador descargado en el celular, que es el marcador de las piedras. Entonces nos muestra un elemento 3D que ya está dispuesto de manera predeterminada. Recordemos que pues esta es una escena estándar con la que viene el paquete. Aquí entramos a trabajar los marcadores. Vamos a crear unos marcadores. Yo usualmente, pues digámoslo así, que recomiendo eh, cómo aprender a manejar diferentes herramientas y no casarse con una sola. Definitivamente lo importante es la flecha, perdón, lo importante es el hilo y no la flecha. Entonces, digamos que aquí inicio con una creación de marcadores con Illustrator y posteriormente los mismos marcadores, o bueno, los mismos no, unos marcadores similares hechos con CorelDRAW. En Illustrator estos marcadores son muy sencillos o van a ser muy sencillos, y esto a partir de un elemento importante a crear más adelante, y son marcadores un poco más complejos que se crean a partir de un plugin, una extensión para Illustrator que se llama Boomark, y esta extensión lo que permite es crear marcadores que ya generan un patrón de reconocimiento muy similar al a QR, a los marcadores de QR o los códigos de QR, los códigos QR que tienen una información compleja en sí misma, ¿no? Entonces Boomark permite precisamente eso. Por ahora simplemente pues crear unos pequeños marcadores que son rectángulos con un borde negro bastante grandecito y unos números. Entonces realmente el proceso es muy sencillo. Lo importante en este caso es que los marcadores que yo voy a exportar sean coincidentes con los que voy a usar. Entonces, en este proceso, cuando uno crea los marcadores, lo que en primera instancia uno pensaría es que yo creo los marcadores, los pongo en la carpeta proyecto y listo. O sea, es decir, lo tengo impreso en papel para poderlo ver a través de un dispositivo, y al mismo tiempo lo tengo en mi carpeta de proyecto, por lo tanto va a resultar compilado en la aplicación. Y resulta que pues Vuforia trabaja de una manera bastante diferente. Y esta forma diferente es que controla muy bien la creación de recursos para el desarrollo. Entonces, lo que primero se debe hacer una vez se han creado los marcadores es exportarlo a la plataforma de desarrollo de Vuforia para crear precisamente una biblioteca propia de marcadores.
y posteriormente esos marcadores sí se pueden ya descargar en, eh, en el proyecto, en la carpeta de proyecto. Por ahora pues acá estoy creando los marcadores. Realmente no son muy complejos, pero posteriormente van a ver, una vez exporten, que los marcadores empiezan a adquirir algo así como un puntaje. Botica les mostraré ese esquema de puntaje. Y es que los marcadores deben tener un cierto nivel de complejidad. Me refiero a la complejidad gráfica, y gráfica entendida en términos de píxeles, no en términos de dibujo o de si es bonito o feo, simplemente una complejidad de mancha en términos de píxeles para la lectura. ¿Por qué? Porque entre más distintiva sea la imagen, menos parecida a cualquier otra cosa, más fácil va a ser su reconocimiento y por lo tanto su exclusión si tenemos un esquema de 10 o 20 marcadores. O sea, podemos tener diferentes marcadores para que nos muestre diferentes objetos, pero si existe una relativa similitud, puede llegarse a dar pues se puede dar el caso que se confunda la aplicación y muestre otra cosa. Hoy en día pues realmente no suele suceder esto, porque el plugin suele ser hoy en día más detallado y está mucho más perfeccionado. De hecho, anteriormente los marcadores que se usaban eran básicamente estos que ustedes están viendo, y en este momento ya se puede trabajar con imágenes más complejas, como las texturas de piedras que nosotros vimos. Entonces el nivel de reconocimiento es cada vez más amplio. Una vez pues uno termina, pues en este caso yo lo que hago es exportar, tener un poquito cuidadoso y un poco escolar a la hora de exportar, y es que exporto por carpetas por mesas de trabajo en Illustrator. Entonces exporto cada una de las mesas de trabajo como una imagen independiente, y me cuido de hacerlo, pues digamos que en un paso a paso bastante lento, pero de una manera u otra como más riguroso. Aquí busco la carpeta de proyecto. Eh, en este caso yo recomiendo algo, y es que en esa misma carpeta de proyecto que nosotros creamos en Unity, fíjense que la carpeta de proyecto tiene diferentes carpeticas, access, library. Entonces aquí creo una carpeta que se llama originales, y ahí guardo todos los archivos originales que yo haya podido crear con diferentes programas, modelos, ilustraciones, fotos. Ahí guardo. Esta carpeta no va a ser representativa para Unity como tal, solamente lo que esté contenido en la carpeta Access y lo que esté contenido en las demás, porque él va a recurrir a esas carpetas para buscar información. Esa carpeta originales él realmente ni siquiera la va a leer, ni siquiera la va a buscar, porque como tal no está configurada para buscar algo diferente a lo que ya tiene. Entonces aquí exporto mesas de trabajo, le pongo una secuencia, y esta pues es una secuencia tentativa, porque Illustrator nos va a dar una secuencia de acuerdo a las mesas de trabajo. Como estoy configurando a exportar por mesas de trabajo, él nos va a generar una configuración. Exporto a la más alta calidad, preferiblemente formato RGB, y a 72 puntos por pulgada. Entonces, o píxeles por pulgada, perdón. Entonces aquí hago nuevamente la exportación, segunda mesa de trabajo, y nos va quedando las tres imágenes. Algo de lo que uno debe cuidarse, por lo menos en lo que refiere a este primer esquema de marcadores, es ese borde negro que nosotros le hemos dejado a las imágenes. Cuidarnos, me refiero a que la cámara pues va a distinguir absolutamente todo lo que sea visible a través de su lente, todo lo que aparezca en su lente lo va a reconocer, pero Vuforia se va a encargar de hacer una comparación entre lo que ve la cámara y lo que tiene registrado como marcador.
Entonces precisamente ese borde negro en la imagen, en el marcador, lo que permite hacer una diferenciación eh, entre lo que es externo al marcador y lo que está adentro del marcador. Como vieron, por ejemplo, en la imagen de las piedras, pues podría decirse que ya no es tan necesario este tipo de esquemas, pero de todos modos, pues a veces en ciertos marcadores, por ejemplo, esos marcadores que son tan simples, pues pueden llegar a ser útiles. De todos modos, pues ya la tecnología de Vuforia y en general de realidad aumentada como IAR o otras plataformas de desarrollo de realidad aumentada, pues eh, ya han ido cambiando y han ido mejorando. Una vez yo tengo las imágenes, entonces en la plataforma de desarrollo, en el administrador de targets, creo una nueva base de datos. Aquí pongo el nombre. Yo usualmente pues recomiendo el mismo nombre del proyecto, el mismo nombre de, de la base de datos, en este caso de marcadores. Entonces aclaro que es para dispositivo, doy clic y empiezo aquí a adicionar marcadores. Especifico que es una imagen simple. El, busco la imagen en su ubicación eh, determinada. Me parece que en este caso es importante, pues, digamos, fíjense que aquí yo estoy que busco y que busco. Y es porque pues llega un punto en el que uno como que se enreda en la ubicación de archivos. Entonces hay que tener cuidado uno cómo organiza su carpeta de proyecto. Aquí el tamaño no se refiere precisamente al tamaño de píxeles, sino es a la relación de escala. En este caso yo pongo 0.2, es decir, si Unity maneja unidades de escala basado, por ejemplo, en su propio esquema de unidad 1, pues 0.2 equivale apenas a una, un- una, una parte decimal de esta escala. Para Unity el 1 equivale a un metro, más o menos. Digamos que esa es casi que la equivalencia. Y esto significaría que esta imagen va a tener apenas 20 centímetros. Pero pues obviamente esto es relativo, ¿no? Esto digamos que en un contexto real de uso más ligado a la realidad virtual, posiblemente esto ya sea un poco más fácil de visualizar. Entonces, de asimilar por parte del sistema. Digamos que cuando los modelos pueden tener apenas 2 centímetros, pero en la escena yo los puedo representar de tal manera que pareciera que tuvieran 2 metros. En realidad es relativo. De pronto, en que sí resulta importante tener en cuenta esta relación de escalas es cuando uno maneja propiedades físicas como por ejemplo masa, cuando uno maneja el estándar de fuerza de gravedad, que en este caso sí va a asimilar ese tamaño que está utilizando Unity en el elemento en Unity. Aquí entro a hacerlo otros marcadores, otros 3 marcadores. En este caso utilizo CorelDRAW X7 17. Eh, es recomendable marcadores, imágenes, cualquier elemento gráfico de imagen que se esté trabajando, que se vaya a trabajar para un motor de juegos, trabajarlo grande. Me refiero a que si yo voy a usar imágenes de 1024 en realidad, pues hagámoslas del doble y dejemos que el sistema, que el motor se preocupe por hacer la optimización. Realmente, como sea, él siempre va a pensar en optimizar. Entonces, es preferible trabajar en imágenes grandes para que cualquier corrección o edición que uno necesite hacerle resulte más cómodo. Hacer una imagen entre más baja resolución tenga más difícil hacerle ciertas correcciones porque el nivel de detalle pues se reduce muchísimo. Entonces aquí estoy haciendo los marcadores ya en Corel y el esquema que voy a hacer es bien diferente. Digamos que la similitud es que utilizo un rectángulo negro de borde, pero en lugar de utilizar números, pues en este caso yo lo que voy a hacer es utilizar cuadraditos de colores y hago unas escalas de color. Por ahora un poco más similar al concepto del proyecto que vamos a trabajar, que es teoría del color. Obviamente esto es más como para darle un estilo
estilo, una unidad de diseño a lo que se está trabajando como proyecto, pero en realidad los marcadores pues podrían ser diferentes. Simplemente quiero mostrar acá un pequeño flujo de trabajo relativo a la herramienta de CorelDRAW. Eh, por lo mismo que había dicho de es más importante el indio que la flecha. De todos modos, sí es importante entender que dependiendo como de ciertas circunstancias, pues uno debe, por ejemplo aquí me equivoqué, escogí otra herramienta, escogí fue silueta y era mezcla, entonces bueno, aquí escojo mezcla, hago la mezcla y aquí voy a crear los otros dos marcadores. Entonces lo importante pues de tener claro es que lo importante es el motor. Me refiero que el eje de trabajo es el motor de videojuegos, obviamente la aplicación que se esté haciendo. Y pues el flujo de trabajo uno lo va adaptando tanto a las características del proyecto como a mi esquema propio de trabajo. Entonces, eh, los que de pronto somos blenderianos o corelianos, entonces nos acostumbramos a usar más Corel que Illustrator y usar más Blender que Maya. Pero pues todo es relativo, llega el punto en el que tal vez se necesite trabajar en otra herramienta y es bueno aprender a usar diferentes y entender cómo funciona cada una para el flujo de trabajo. Por ejemplo, a la hora de exportar se van a dar cuenta que tal vez Corel sea más simple o tal vez sea más complejo. Todo depende del enfoque que uno vea las cosas. Aquí simplemente hago la exportación de cada una de las imágenes. En este caso, pues Corel tiene una ventaja desde hace algún tiempo y es que él de manera predeterminada ya usa el esquema de páginas. Por lo tanto, eh, su, su, digámoslo así, que su dimensión de interfaz ya está adaptada hace muchos años al esquema de multipágina, lo que no pasa con Illustrator. Entonces aquí simplemente busco el formato a exportar. Aquí pues voy a utilizar un esquema de nombre un poquito diferente y exporto todos los marcadores. Importante es que yo siempre tenga muy claro, en este caso CorelDRAW me va a abrir una ventana. Una vez exporta, que simplemente le he dado un nombre, me va a abrir una ventanita para hacer la definición de algunos detalles de la configuración. Entonces tener claro cuál es el tamaño y el color. Nos muestra una previsualización de cómo se vería y en este caso de todos modos vuelvo y digo tener en cuenta cuál es el tamaño en el que va a quedar o el que lo queremos dejar y el modo de color, que como ya estamos trabajando en RGB pues siempre será RGB. Nuevamente exportamos la tercera imagen y listo. Bien, ahí tenemos nosotros nuestros tres marcadores creados y lo que restaría es simplemente ingresarlos a la base de datos. En este caso solamente dejaremos estas tres primeras imágenes.